Señora del Rosario del Milagro, ruega por nosotros. Buenas tardes, una alegría encontrarme nuevamente con todos ustedes, con caras nuevas en las charlas de los sábados. Muy contento de verlos. Bien, el tema de esta meditación, porque este es el sentido de reunirnos, es avivar nuestro espíritu, avivar nuestro corazón para que la oración del rosario sea verdaderamente un encuentro con María y desde María y en María con Jesús. Y por eso reflexionar, por eso meditar, por eso alimentar nuestra oración con estas charlas, para que nuestra oración sea fecunda, sea alegre, sea plena. No caigamos en la rutina, no caigamos en el apresuramiento en la oración, sino que, como digo, siempre tenga este fruto de la gracia de Dios. Y por eso pensaba iniciar como un pequeño ciclo de estas meditaciones en las tres grandes virtudes teologales. Esas tres virtudes teologales que nos unen directamente a Dios amor, a la Santísima Trinidad, que son la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Las tres virtudes teologales que no son un esfuerzo, un fruto nuestro, sino que son un don, un regalo de la gracia de Dios en nosotros por el bautismo, y que deben ir creciendo, asumiendo toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Y esto a través de la escuela del gran Papa Benedicto XVI, que, como sabemos, él va a estructurar gran parte de su magisterio como pastor de la Iglesia Universal, Benedicto, en las tres virtudes teologales, empezando por la más grande, la que permanece para siempre, que es el amor, la caridad. Nosotros explicaremos al final la caridad. Pero queremos asomarnos, porque esto requeriría un curso, pero asomarnos a ciertos aspectos del magisterio de Benedicto sobre las tres virtudes teologales en María, nuestra Madre Santísima. La fe, sabemos que su última encíclica, que es una encíclica a cuatro manos, porque la escribe junto con el Papa Francisco como culminación del año de la fe que el Papa Benedicto inaugura, fruto de su inspiración, el año de la fe. Luego la esperanza, en esta encíclica tan densa y que yo creo que no se la ha trabajado lo suficientemente en nuestras comunidades, en nuestro ámbito eclesial, que es Spe Salvi. En esperanza estamos salvados. Y hoy más que nunca tenemos que hacer un trabajo de reflexión sobre la esperanza. Necesitamos entrar en esa esperanza, no cualquier esperanza, sino la esperanza que nos viene de Dios. Y su primera encíclica, Deus Caritas, es Dios es amor, que es la más densa, la más jugosa. Es así, la hemos reflexionado, pero como digo, la encíclica sobre la esperanza nos dice mucho, sobre todo en el tema de la oración, porque el mismo Papa Benedicto dice que la oración es esperanza en algo, esperanza en algo. Vamos a entrar entonces en la fe de María. Sabemos que Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, esta
este gran tratado conciliar sobre el misterio de la Iglesia, que dedica su último capítulo a María en la vida de la Iglesia, llama a la Virgen Santísima la peregrina de la fe. Es una expresión muy bella de María, la peregrina de la fe. Así ha seguido el magisterio también del gran Juan Pablo II, el Papa Mariano, el Papa del Rosario, Juan Pablo II, llamándola María la peregrina de la fe. Pero hay un aspecto en Benedicto que es muy hermoso, que como hombre litúrgico, Benedicto es un liturgo por excelencia, pero no la liturgia de los ritos o meros, ¿sí? Lamentablemente a veces creemos que la liturgia es ceremonias o ritos, cuanto que la liturgia es la obra de Dios en nosotros, su santificación, la vivificación que recibimos de Dios en la palabra y los sacramentos, y es la obra de Dios en cuanto a esa vivificación, esa santificación, se transforma en nosotros en alabanza, en glorificación. Nos devolvemos a Dios que nos bendice en su gracia. Papa Benedicto es el Papa liturgo por excelencia. Y como buen liturgo sabe que la tradición de los padres y la liturgia de la Iglesia, que es escuela de fe, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. O sea, lo que oramos, lo que ora la Iglesia como madre, como maestra, como pedagoga de la fe, lo que ora la Iglesia es lo que va formando nuestra fe y la que va encaminando nuestra fe en la rectitud, para no caer en el engaño, en la ilusión, sino ir seguros por el camino de la fe hacia el Señor, unidos al Señor. Y la liturgia llama siempre a María la puerta, la puerta. En una antífona muy linda que Benedicto cita cuando habla de la fe de María, que es el Ave Regina Celorum, salve Reina de los cielos, salve Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta por la que llegó la luz al mundo. María es la puerta por la que llegó la luz al mundo. Y Papa Benedicto, cuando convoca al año de la fe, precisamente este motu propio, esta reflexión que hace para invitarnos al año de la fe, se llama Porta Fidei, la puerta de la fe, que está tomada esta expresión de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro da testimonio ante sus hermanos, ante los otros apóstoles, de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los paganos, comunicándoles el Espíritu Santo al centurión Cornelio y a su familia. Dios abrió la puerta de la fe a los paganos. La puerta de la fe. María es la puerta de la fe. Ya en las letanías lauretanas, nosotros la conocemos, la llamamos a nuestra Madre Santísima puerta del cielo. Y a veces entendemos esta expresión puerta del cielo como aquella que nos abre la puerta del cielo cuando nuestra última peregrinación, nuestro último camino, que es la muerte. María, como Madre de Misericordia, nos abre la puerta de la vida de Dios, del cielo, con su intercesión. Pero es así, pero también hay otro significado. Puerta del cielo, María es puerta en cuanto que nos abre el cielo, o sea, cuando decimos cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos hablando de la
la vida de Dios, estamos hablando de la realidad de Dios, estamos hablando de la luz de Dios, que no es de este mundo. El Dios único, trascendente, omnisciente, infinito, omnipotente, el cielo. El cielo es Dios. Puerta del cielo porque ella nos abre esa luz. Fíjense, puerta de la luz es también otra expresión de estas antífonas de la liturgia, por la que llegó la luz al mundo. Esta luz es Cristo, es Jesucristo, luz del mundo, como bien lo expresa el Papa Benedicto en esta carta, invitando al año de la fe, Porta Fidei. Esta luz es Jesucristo, luz que anuncia el sentido de toda vida, pero luz que abre al conocimiento del Padre. María abre esa puerta de la fe con su sí obediente, con su hágase, con su entrega. Y de esta manera es ícono, imagen de nuestra vida de fe, imagen de nuestra escucha de la palabra. Puerta, porque ella, peregrina de la fe, humilde esclava del Señor, con su sí nos abre la comunicación de Dios, nos abre la comunicación de Dios. La fe es esto, Dios que quiere comunicarse con nosotros. La fe es Dios que nos habla en su palabra. Y nosotros, en la voluntad, movida por la gracia de Dios y en la inteligencia iluminada por la luz de la gracia, nos adherimos a su palabra. Esto es el acto de fe. Es tan grande este acto de fe, uno puede decir qué cosa tan sencilla, es tan grande este acto de fe que San Pablo dice que somos justificados por este acto de fe. O sea, somos hechos justos, santos, agradables a Dios. Es esa fe la que nos vivifica. Pero el acto de fe implica una apertura también de la puerta de mi corazón para que entre esa luz de Dios. El acto de la fe, en primer lugar, comporta una adhesión a la persona de Dios que se revela, que nos habla, que sale a nuestro encuentro. Nosotros creemos que la fe es solamente una búsqueda nuestra de Dios, cuanto que la fe es en primer lugar Dios que nos busca, Dios que sale a nuestro encuentro, Dios que nos amó primero, como dice bellamente San Juan. Y nosotros nos abrimos a esa búsqueda de Dios con la adhesión, como digo, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, movidos por su gracia. Dios que nos busca. O sea, es el acto de nuestra persona que se fía de Dios, que se fía de Dios. Dios es digno de fe, es esta veracidad de Dios. O sea, en el acto de fe yo concibo a Dios como aquel que es fiel, que no puede engañarme, aquel que es la bondad misma, que no puede dañarme, aquel que es el amor mismo, que quiere mi bienaventuranza y que quiere que participe de su plenitud, aquel que es la vida. Fíjense, un sencillo acto abarca todo. La fe es darle mi persona en adoración y entrega a ese Dios que viene a mi encuentro, a ese Dios que me ha hablado. Benedicto XVI, una preciosa catequesis que tiene sobre la fe de María en el misterio de la Anunciación,
va a hacer una relación entre Abraham y María. Abraham es nuestro padre en la fe. María es la puerta de la fe, la peregrina de la fe. ¿Y por qué Abraham es nuestro padre en la fe? El Señor a este hombre, corazón recto, pero que vive en tierra de oscuridad, en tierra pagana, el Señor le habla, el Señor lo llama, le dirige su palabra de tú a tú. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cree en la palabra y se pone en camino. O sea, escucha. La fe implica esto, inclinar el oído, inclinar la existencia a la palabra de Dios que me habla. Pero tenemos que concebir la grandeza de aquel que nos habla. No cualquiera nos puede decir, sal de tu tierra, haz esto, haz lo otro, y nosotros le creemos y lo hacemos. Hacemos un juicio interior. Esta persona es digna de fe, esta persona es digna de escucharla, es veraz, es confiable. Por eso, dar nuestro sí a Dios, la obediencia de la fe como Abraham, implica reconocerlo como el Dios fiel, como el Dios veraz, como el que quiere nuestro bien, nuestra bienaventuranza. En el fondo, como aquel que es amor mismo. Entonces, en la fe está esta primera actitud. A veces, y esto lo resalta mucho Papa Benedicto, a veces creemos que la fe es solamente adherirnos a un cúmulo de verdades, de dogmas, que no es un contenido. A veces solamente nos vamos a este aspecto, por así decir, del contenido de la fe, cuando que lo principal, lo fundante de la fe es el aspecto de la entrega de la persona al Dios que habla, al Dios que se revela, al Dios que sale al encuentro. Sin esto no hay santificación, no hay transformación de la vida. Sin este adherirse personalmente al Dios que nos habla, no hay transformación de la vida y la fe no irrumpe, no transforma la vida. Se queda solamente en una actitud nociológica, en un aspecto intelectual. ¿Qué podemos decir? Se puede saber perfectamente todos los dogmas, se puede saber perfectamente toda la historia de la salvación, tener títulos en teología, etcétera, etcétera, y no ser creyente. Y no ser creyente. Esto lo dice Santo Tomás. Estamos en este jubileo de Santo Tomás. Santo Tomás dice, se puede conocer todo, pero pone este ejemplo él, no es que lo invento. Una ancianita orando en la iglesia puede tener una fe mucho más honda, viva y santificante que un gran teólogo, que conoce todo, magistralmente la arquitectura, por así decir, de la fe, de los dogmas, pero no tiene este aspecto que es, como digo, la raíz y lo santificante de la fe, que es el dar. Por eso, credere significa, Santo Tomás pone esa etimología de la fe, significa dar, dar mi asentimiento, dar la persona al Dios que nos habla, dare, de don, hacer don de mi persona al Dios que me habla, al Dios que sale a mi encuentro. Abraham respondió al Señor, incluso en la gran prueba de la fe, porque la fe es luz, pero la fe comporta también un gran aspecto de oscuridad. Fíjense, la Iglesia, por eso Benedicto en esta catequesis también lo pone
pone en paralelo la fe de Abraham y la fe de María. María, como Abraham, cree, escucha la palabra, concibe por la fe. Concibe por la fe al Hijo de Dios. Concibe por la escucha de la palabra. Por eso es más bienaventurada María por haber concebido en la fe al Hijo de Dios que antes de haberlo concebido en su seno. Abraham también escucha. Pero tenemos una noche oscura, profunda en la fe. Recordemos la gran prueba de Abraham cuando Dios le da al hijo de la promesa, Isaac. Pero luego Dios le pide que le sacrifique a ese hijo. Abraham cree contra toda esperanza. La carta a los Hebreos, esta gran teología de la fe y estos grandes testigos de la fe que nos presenta la carta a los Hebreos para sostener y reafirmar en la fe a los cristianos que entonces eran perseguidos o excluidos, pone a Abraham como el que cree contra toda esperanza, más allá de toda esperanza, cree, se fía, porque sabe que el Dios da la vida a los muertos, llama a las cosas que no son al ser. Por tanto, él creía y se fiaba que ese Dios que le pedía a su hijo se lo podía devolver, se lo podía dar, así como se lo dio siendo estéril, su esposa, el anciano, así también ahora Dios podía triunfar de la muerte. Toda esta teología que hace la misma Sagrada Escritura de la prueba de Abraham. Abraham lleva a su hijo, se dispone a sacrificarlo, a entregarlo a Dios en medio de la oscuridad de la fe, en medio de su dolor, en medio de decir, ¿qué sentido tienen las promesas que Dios me ha hecho? O sea, todo eso haberse acumulado en su corazón. Sin embargo, Abraham cree, se fía, camina bajo la palabra. Y el Señor bendice esa fe de Abraham. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu mismo hijo. Y luego ve Abraham ese carnero y lo sacrifica en honor del Señor. Toda la teología luego dirá que ese carnero o ese cordero es imagen de Cristo. Cristo que ocupa el lugar del sacrificio y se entrega al Padre por todos nosotros para salvar nuestra vida de la muerte. Abraham vio mi día, lo vio y se llenó de alegría, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ese día que vio Abraham es la resurrección. Ese día es la redención, cuando Cristo se entregó por nosotros y cuando Abraham recupera al Hijo, cuando el Padre recupera al Hijo en su resurrección. Es muy bello todo esto, todos estos simbolismos. María, de igual manera que Abraham, tuvo que vivir la noche oscura de la fe, el Papa Benedicto. Ella, ya por Simeón, recibe la profecía de la espada que traspasará su alma, la espada de la palabra de Dios, de la fidelidad a esa palabra. Y ella en la cruz tendrá que hacer oblación de ese hijo. Y en la cruz ella misma se preguntará, ¿cómo será esto? Recordemos que en la Anunciación María se asombra ante la palabra de Dios. No es que duda como Zacarías, sino que se asombra. ¿Cómo puede ser esto? Y ahí la pregunta que nace de su asombro. No es la duda, no es el vacilar, sino el estupor ante la obra de Dios. Pero también María al pie de la cruz se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo reinará? ¿Cómo su nombre será eterno? ¿Cómo reinará? Y ahí está precisamente reinando su Hijo desde la cruz. Y María, en esa actitud de su fe,
obediente y fiel, amante y entregada. Hágase, hágase. Como bien dice Benedicto, en la catequesis, el hágase de María no es un hágase, él estudia la filología griega, el hágase, esto también ustedes pueden verlo en el libro de la infancia de Jesús de Nazaret. Allí hace una preciosa estudio etimológico de la Anunciación. El hágase de María no es un hágase de resignación, bueno, ya no hay más nada que hacer, hágase la resignación, sino que es una actitud desiderativa. El verbo está en un deseo activo. No es una mera pasividad de María, sí, que suceda lo que tenga que suceder, el destino, sino que ella quiere que se realice ese plan de Dios, quiere que se realice la palabra de Dios. Hágase. Y ella misma se pone en entera docilidad y disponibilidad para que la palabra pueda hacerse carne en ella. Entonces es una cooperación de María con la gracia de Dios. Esta es su fe. Y en la cruz también su hágase es una cooperación, a pesar de que María no ve, no comprende. Le hacemos un daño a nuestra Madre Santísima cuando creemos que ella conocía todo, tenía una ciencia infusa de todo. María tuvo que crecer en la fe, lo dice el concilio, ser peregrina en la fe implica un caminar, un crecer en la caridad, crecer en la esperanza. Por eso María no sabía todo. Ella vive en esa oscuridad de la cruz, vive la oscuridad del sábado santo, pero la luz de su fe no vacila, sigue esperando contra toda esperanza. Y es en ella en donde está en plenitud lo que dice el Salmo: espero en el Señor, espero en su palabra. La palabra de su Hijo ciertamente habrá llegado por vía directa o por los discípulos que tampoco comprendieron qué quería decir el Señor cuando anuncia su pasión y dice al tercer día resucitará. O la alegoría del grano de trigo. El grano de trigo debe morir para dar fruto. O la palabra de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, etc. Ella, y por eso el rosario, el Santo Rosario, es entrar en ese alma de María que va sin ley. También ahí Papa Benedicto nos pone este verbo precioso en Jesús de Nazaret, los evangelios de la infancia, el verbo símbale, término símbalon en griego, y ahí viene la palabra símbolo. Símbolo es para identificarse, el símbolo de la fe. Nos identificamos como creyentes. Símbolo era en griego, se hacía un objeto o de cera o de cerámica y luego se lo recortaba, se lo partía y se entregaba una parte a uno, otra parte al otro. Por ejemplo, se confiaban unas monedas de oro, de plata, quedaban allí en depósito, y luego para saber sea el heredero, etcétera, se entregaba esa parte, ese objeto que se partía, para luego se cotejaba. Si se unía, entonces era el verdadero símbolo y se daba. Y ahí viene la palabra símbolo, símbolo, poner juntos dos partes, aunarlas, poner juntos. Y este es el verbo que utiliza San Lucas en su Evangelio cuando nos dice que María conservaba todas estas cosas meditándolas
en su corazón, manteniendo unidos, tratando de unir las distintas palabras, las distintas acciones de su Hijo. Dice Papa Benedicto, reunía en su corazón todos los acontecimientos que le estaban sucediendo, situaba cada elemento, cada palabra, cada hecho dentro del todo y lo confrontaba, lo conservaba, reconociendo que todo proviene de la voluntad de Dios. Y luego, una actitud de María en este conservar la palabra, que nosotros con el rosario entramos en ese meditar, en este mantener unidos los misterios de Jesús, las palabras de Jesús a través de la oración, a través de el repetir la salutación angélica, la salutación de Isabel, el Santo Rosario. Vamos meditando en el corazón, es una meditación salvífica, nos da el gustar la salvación. Pero también la fe siempre implica un diálogo. Y María es la mujer que vive en íntimo diálogo con la palabra. Si vamos a la misma Ave María, que nosotros estamos muy acostumbrados, la Ave María es como cofrade de la respiración, ¿no es cierto?, de nuestro ser, el Ave María. En el Ave María, tal como nos la ha entregado la palabra de Dios y la Iglesia, tenemos un diálogo. Dios que habla a su humilde esclava: regocíjate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios que habla a la bienaventurada porque ha creído. Fíjense, la bienaventurada porque ha creído. Dios que habla porque Isabel es profeta en ese momento, inspirada por el Espíritu Santo. Isabel se hace instrumento a la palabra de Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Bienaventurada la que ha creído. La primera bienaventuranza, y es dirigida a María, y es dirigida a la fe de María. Entonces, el Ave María es la